Saludos amados y amadas de la Catacumba 4, te habla el pastor Rafael Lebrón, pastor Rafa. Para mí es de mucho gozo, mucho placer, una bendición poder compartir la reflexión de la palabra en esta semana. Quiero compartirles el pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y es cuando Jesús le habla a sus discípulos sobre perdonar. Y no que perdonemos hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando escuchamos esta frase de perdonar hasta 70 veces 7, lo hemos escuchado tantas veces que hasta como que se ha introducido en nuestra cultura popular, algo que es verdad que trasciende de la misma Biblia. Y obviamente pues esto lo hablamos en el sentido de cuando hablamos del tema del perdón. Aún así, hoy día, ¿verdad? Y siempre hay instancias en que se nos hace difícil perdonar a nuestros ofensores y mucho más o mucho menos llegar hasta 70 veces 7 perdonarlos. Más particular en el tiempo que vivimos hoy día, donde mucha gente está quizás con mayor conciencia de las cosas que le ofenden, de las cosas que le lastiman, de las cosas que, ¿verdad?, reconocemos que nos hacen daño, nos hacen mal. Más aún también en nuestro ámbito, ¿verdad?, de la iglesia, de cristianos, cuando hemos conocido últimamente de hasta figuras reconocidas que han sido baluartes del evangelio y de la religión, sean pastores, sean líderes, en los cuales nos llegan noticias de que se han comportado mal y que con sus actos, ¿verdad?, han perjudicado, ha dañado a muchas personas. Y quizás el perdón puede ser lo último que se encuentra en nuestras mentes. Aún así es necesario que profundicemos en esta enseñanza y que nos fijemos y prestemos atención de cuando Jesús dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7, porque la enseñanza va mucho más allá, ¿verdad?, de accionar en el perdón, sino que también nos enseña que hay una conexión entre lo que es perdonar y lo que es la corrección. Así que vamos a echar un vistazo en lo que significa perdonar 70 veces 7 y cómo esto, ¿verdad?, se liga a las enseñanzas de la Biblia con respecto al pecado, con respecto al arrepentimiento, con respecto al perdón y con respecto a la corrección. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, debe perdonar hasta 70 veces 7, fue en respuesta a una pregunta que le hizo su discípulo Pedro sobre cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca o que comete una ofensa contra él. Y pregunta a Pedro si es apropiado, ¿verdad? Si puedo perdonar hasta 7 veces. Y esto, ¿verdad?, yo me imagino con la idea en el corazón de que está siendo más que bueno, más que misericordioso, pero que debe haber un límite en cuanto, ¿verdad?, a poder ser leniente con una persona que está siendo ofensor de manera recurrente con uno. Y de ahí que en Mateo 18, 22 Jesús le responde a Pedro, no te digo sino hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús tiene un juego de palabras con Pedro en cuanto al número, y toma el número que le dio Pedro y lo aumenta, y a su vez cambiando las expectativas del apóstol. Inmediatamente que le da esta contestación, Jesús prosigue en el capítulo y le cuenta una parábola con respecto a un siervo que debía una deuda extraordinaria. La deuda era increíblemente grande. Llegaba hasta 10,000 talentos. Y tomamos en perspectiva de que un talento al menos equivalía a 20 años de salario de un obrero, de un jornalero. Entonces, podemos inferir que la deuda de este siervo era una deuda prácticamente millonaria, o por lo menos de mucho dinero. Y de acuerdo, ¿verdad?, a su estatus, a su condición de obrero, ¿verdad?, y a su, ¿verdad?, posición social, era una deuda que definitivamente él no podía pagar. Y la deuda era tan grande y tan exagerada que nos preguntamos de cómo pudo haberla adquirido originalmente. De tan grande que era, no la podía pagar, pero de tan exagerada que es difícil que hasta lo hubiera podido adquirir desde un principio. Pero ahí nos damos cuenta, y extrapolándolo a nuestras condiciones de hoy en día,
vemos que la gente se mete en problemas y se pone en unos hoyos profundos por causa de sus comportamientos dañinos y peligrosos, que no tan solo, ¿verdad?, dañan y rompen la salud mental, física y emocional de la persona, sino que también daña a aquellos que le rodean, a aquellos que le aman. Aquellos que luchan con problemas de juego y de apuestas pueden llegar a obtener deudas extraordinarias. Aquellos que se involucran en comportamientos perjudiciales y gastan al extremo. Aquellos que, ¿verdad?, por mantener quizás adicciones o vicios, también pueden sumirse en deudas extraordinarias. Y vemos que, ¿verdad?, este siervo pues llegó a tal punto de tener una deuda muy grande. Y Jesús, ¿verdad?, el propósito de haber exagerado esta situación es para hacer notar de lo enorme que era la deuda y de lo imposible que era pagarla. Y aún así, el Señor a quien él le debía dinero, le perdonó la deuda. De esa misma manera Jesús nos dice, perdona 70 veces 7. Está creando una condición, una situación para el perdón que para uno es imposible darle seguimiento. Para uno es imposible contarlo. Puede que en algún momento nosotros hayamos pensado, bueno, si tengo que perdonar 70 veces 7 a una persona, y si lo ponemos en un pensamiento matemático, pues 70 veces 7 son 490, pues de aquí a que llegue a la 491, pues voy a parar de perdonar o voy a parar de contar. Pero preguntémonos a nosotros mismos, ¿vamos a llevar realmente tracking? ¿Vamos a llevar lista de cuántas veces hemos perdonado a un mismo ofensor hasta llegar a 490? Y eso es una manera de interpretarlo. Hay otros teólogos que, ¿verdad?, que interpretan o que dicen que no necesariamente 70 veces 7 es 70 por 7, sino que el número 7 puesto 70 veces es una rista, lo que hace un número aún mucho más grande. Lo que al final de cuentas lo que significa llevar cuenta o rastreo de cuántas veces hemos perdonado a una persona, pues resultaría finalmente en un trabajo infructuoso a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Porque el Señor lo que nos está queriendo decir es que no le pongamos número al perdón. Debemos perdonar a las personas siempre, sin poner límite. Es interesante, ¿verdad?, que en la palabra se nos enseña que el número 7 es el número de la perfección. Algunos estudiosos de la palabra y escritores pues señalan que a la luz de eso, pues como el número 70 es un número divisible entre 7, pues también podría representar o indicar perdón. Y Jesús se nos está presentando como el ejemplo que debemos seguir para perdonar. No podemos perdonar perfectamente sin la ayuda de Jesús. Como dice en Santiago, sabemos que la fe sin obra es muerta, Santiago capítulo 2, y que en Hebreos capítulo 12, del 1 en adelante, nos enseña que nosotros estamos corriendo una carrera, la cual debemos seguir con perseverancia y con fe. Y por tal razón no podemos seguir esa carrera si no ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque en Jesús. Jesús nos proporciona la fuerza que necesitamos para crecer espiritualmente, porque sin su ayuda no somos nada, mis amados. En la parábola que Jesús está contando del siervo que debía esta deuda millonaria, es perdonado por su Señor. Y Jesús nos muestra que el Señor representa a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y cuando Jesús establece la historia, nos dice que Dios nos perdona nuestros pecados. Y por tal razón debemos perdonar así a los demás. Todos somos pecadores. Todos somos muertos, o todos estamos muertos por nuestro delito y por nuestros pecados. Pero en Efesios capítulo 2, el Señor nos dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el verso 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, mis amados, Jesús nos ofrece la salvación, no porque hayamos hecho algo por merecerla, sino por gracia, porque nuestra deuda era tan grande que Él la perdonó, Él nos la obsequió, Él nos la da. Así que, habiendo sido perdonada nuestras deudas, aunque no hicimos nada para merecerlo, debemos perdonar a los demás con la misma generosidad. Cuando hablamos del perdón, damos la impresión de que perdonar significa que finalmente vamos a confiar en nuestro ofensor y que actuemos como si nada. Sin embargo, antes de que Jesús le contestara la pregunta a Pedro y le dijera de que debes perdonar hasta 70 veces 7, el Señor nos muestra una enseñanza de cómo debemos tratar a los ofensores, y más si se da esta situación dentro del marco de la congregación o dentro del marco de la comunidad de fe. Jesús le aconseja reunirse con el ofensor en privado, señalar la ofensa y a ver si, ¿verdad?, se corrige la situación y se arrepiente. Si eso sucede, o mejor dicho, si eso no sucede, entonces debe reunir 2 o 3 testigos creyentes también, y ir donde el ofensor nuevamente y trabajar la situación hasta lograr, ¿verdad?, un arrepentimiento. Y si eso no sucede, que lleve el caso entonces a la iglesia, al pleno de la congregación. Y si el ofensor aún no se arrepiente, entonces trata a esta persona como un gentil y un publicano y déjalo ir. Pablo en su carta le afirma a la iglesia y a los líderes de la iglesia a que corrigieran a los feligreses o dentro de la congregación, aquellos que, ¿verdad?, persisten en conductas que son pecaminosas o que afectan la comunidad de fe. En Tito capítulo 1, verso 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Así que Pablo le dice, por ejemplo, a Tito, un líder de la iglesia, que trabaje a los gente que tiene un comportamiento no adecuado y que trae pecado en la iglesia, que los reprenda o que los corrija, que los lleve a la luz de la palabra y que por fe, ¿verdad?, los lleve hacia un corazón de arrepentimiento para que sean sanos. La palabra sí nos resalta que debemos perdonar, y a través del proceso del perdón podemos dejar un sinnúmero de sentimientos negativos, ya sea como resentimiento, ya sea como deseos de venganza o de cobrarme el mal que me han hecho hacia la persona que nos ofende. Aún así hay consecuencias todavía por causa del pecado. Si la persona no se arrepiente, entonces no se debe trabajar con ella de la misma manera de confianza con la que teníamos con ella al principio. Perdonar a alguien, por ejemplo, que abusó de usted, no significa que le va a permitir, ¿verdad?, jugar con sus hijos, hablando de un caso extremo. Es sabio tener límites. Hay que considerar si alguien se ha arrepentido, muestre frutos de arrepentimiento y que demuestre que es digno de confianza nuevamente. Y esto es bien importante en el contexto de la congregación, en el contexto de los cristianos. Como creyentes nos relacionamos entre sí, porque cuando un hermano no se ha arrepentido del mal que ha hecho o del pecado que practica, esto es un problema que debe ser abordado por otros cristianos o por la congregación. La palabra siempre nos exhorta a que extendamos, el perdón, y que no juzguemos,
pero sí también nos habla de que debemos corregir, ¿verdad? Y llevar la palabra de corrección en amor, para una vez más, ¿verdad? Procurar trabajar el corazón de la persona y que éste llegue a un arrepentimiento. Y como dice Efesios, sea sano en la fe, en Tito, sea sano en la fe. Jesús le advierte a sus discípulos que no juzguen y que tengan cuidado, ¿verdad? Al momento de señalar, porque pueden caer en el pecado de la hipocresía. Pablo exhorta a la iglesia, por ejemplo, en Romanos, a que se cuiden de la depravación o de la manera de actuar desordenada de las demás personas, y aconseja a los cristianos a que no juzguen a los pecadores, porque ellos mismos alguna vez fueron pecadores. Pueden conseguir en Romanos capítulo 2. Y que, ¿verdad?, reflexionemos en esto que dice la palabra. Así también en Santiago capítulo 4, el apóstol aconseja no hablar mal contra el hermano, porque solo hay un juez, ¿verdad? Y hay un solo que dictamina, ¿verdad?, el orden de las cosas, que es el Señor. Santiago 4 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Aún así, Pablo nos exhorta en 1 Corintios, capítulo 5, que los cristianos pueden y deben corregir a otros cristianos, y si es necesario hasta sacarlos a un lado si no se arrepienten, porque volvemos, pueden dañar el orden que hay en la congregación o en la iglesia. Pablo le exhorta a Timoteo, un líder de la iglesia también, que con paciencia corrija, reprenda y anime a su pueblo con buena enseñanza. 2 Timoteo 4. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Al momento de extender el perdón, la generosidad y la sabiduría son necesarias, junto también con la corrección y con la disciplina. Deben ir juntos. Por causa de que nosotros como seres humanos somos pecadores, y muchas veces, ¿verdad?, estamos dejados llevar por nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. Al momento de ejercer el perdón, no es una tarea que se haga fácil, y entendemos eso. De manera natural, lo que queremos es dejarnos llevar por el resentimiento. De manera natural, se nos va a hacer difícil amar a quienes nos han lastimado, y mucho menos darle una oportunidad de reconciliarse con nosotros. Pero una de las luchas que nosotros tenemos también como seres humanos es que el perdón requiere admitir que Dios es el que debe tener el control de nuestras vidas. Dice la palabra que no debemos vengarnos, porque la venganza le pertenece al Señor. Que no debemos juzgar, porque finalmente quien va a juzgarnos a todos va a ser Dios. Dice en Juan 5, verso 28 en adelante: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, perdonar exige de nosotros asumir una postura de humildad, a recordar y reconocer que nosotros ya no somos dueños de nuestro propio destino ni nuestras vidas, y que todos vamos a ser juzgados al final. El individualismo, ¿verdad?, el yo, el ego, el satisfacer mis propias, ¿verdad?, necesidades o situaciones, nos ha llevado a precisamente eso mismo, a no querer dejar que Dios controle nuestras vidas, aún en el ámbito de perdonar, y aún en el ámbito de no guardar rencor ni resentimiento en nuestros corazones. Pero debemos reconocer que hay un poder mucho más grande y superior que nosotros mismos, al cual nosotros todos
en su día vamos a responder. Entonces, ¿cómo podemos aplicar, ¿verdad?, esto de perdonar 70 veces 7 en el mundo de hoy? Como ya dije, no va a ser algo fácil, más aún cuando hemos trabajado con muchas situaciones dentro de la misma historia de la humanidad, donde han ocurrido situaciones extremadamente malas, extremadamente trágicas, donde no tan solo se ha ofendido de manera individual, sino que, ¿verdad?, como sociedad o como organización, también hemos lastimado y ofendido a personas, a sociedades, ¿verdad?, y hasta países. Sabemos que la palabra también y nos exhorta no tan solo a perdonarnos los unos a los otros, sino que también llevamos el perdón en un contexto comunitario. Y esto a veces hasta mucho más difícil de trabajar y desentrañar. Por eso es que hay organizaciones como Black Lives Matter y entre otras, ¿verdad?, que constantemente quieren sacar a relucir cómo en este caso, como grupo étnico o como grupo social, se han visto dañados y se han visto perjudicados por causa, ¿verdad?, del racismo, del discrimen y de entre otras muchas cosas. Y con esto, ¿verdad?, no queremos invisibilizar lo que ha pasado en la historia. Reconocemos que sí, grupos como personas afroamericanas o grupos, ¿verdad?, en términos de diferencia de género entre hombres y mujeres, han sufrido mucho por causa de estos males, ya sea el racismo, ya sea el discrimen. Pero debemos reconocer que todo esto es por causa del pecado que habita en el corazón del hombre y por causa de que nuestros pasos muchas veces nos han llevado a alejarnos de Dios, que estas cosas siguen proliferando y siguen permaneciendo dentro de nuestro mundo de hoy. Por eso es imposible, por eso es necesario, mejor dicho, que nos asentamos nuevamente a lo que dice la Biblia y que en esta parte del perdón dejemos que Jesús sea nuestro guía, sea nuestra dirección, porque sin su ayuda, como dije al principio, no somos nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para aplicar las enseñanzas del perdón de Jesús en nuestras vidas? Pues mira, primero y más que nada empezar hoy mismo, empezar inmediatamente. Consideremos todo el mal o el pecado que hemos recibido en contra de nosotros, en contra de usted, suya, contra mía. Puede ser que haya sido alguien de su familia, alguien conocido, quizás algún desconocido. Puede que haya acontecido en la iglesia o en algún grupo religioso donde, ¿verdad?, usted posiblemente de corazón estaba tratando de buscar al Señor y sucedió alguna situación en la que se vio marcado y se vio lastimado. Puede que haya sido reciente, puede que haya sido alguien de su pasado. Puede ser que la persona ofensora ya no esté entre nosotros y no está en el mundo de los vivos. O quizás sea alguien al que no pueda contactar por las razones que sea. Si la persona cometió una falta, un pecado, una ofensa contra usted y aún alberga resentimiento, es necesario que haya perdón, mi amado. Consideremos nuestro estado espiritual. A menudo es muy difícil saber qué es lo que está haciendo Dios o trabajando en la vida o en el corazón de una persona. Pero todavía tenemos un mandato bíblico de cómo la palabra nos enseña, nos exhorta, cómo tratar a las personas de la fe frente a aquellos que no son cristianos o que no profesan la fe. No podemos, ¿verdad?, llegar al punto, como dice la palabra y nos exhorta, a no juzgar a los no cristianos. Y cuando se trata de la gente dentro de nuestra comunidad de fe, debemos trabajar las ofensas, perdonarlas con amor y encontrarnos de tal forma que podamos abordar el pecado para llegar a un arrepentimiento y llegar a una sanidad. Debemos perdonarnos los unos a los otros porque hay un estándar moral y espiritual que la palabra nos está presentando. Y si aún como creyentes no estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado, la palabra misma nos dice a dónde debemos ir y hacia qué lugar debemos llegar.
Dentro del ámbito de las acciones de perdón también tenemos que reconocer el valor y el lugar que ocupa la corrección y la disciplina y la reprensión. No vamos a poder ser buenos hermanos en Cristo si permitimos que nuestros hermanos en la fe dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras congregaciones, sigan pecando, especialmente, ¿verdad? Si aún son líderes dentro de la congregación. Se ha vuelto demasiado común en estos días tomar los mandamientos de la Biblia sobre no juzgar a los demás y no aplicarlo de manera sabia y de manera correcta para que precisamente no siga ocurriendo pecado dentro de nuestras organizaciones y finalmente traigamos maldición dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras comunidades de fe. Especialmente aún si líderes cristianos son sorprendidos en el mismo pecado. Y cuando hacemos esto, quizá trabajar las cosas con paños tibios o tapándolas o trabajándolas de manera no sabia, estamos enviando un mensaje equivocado y estamos quizás hasta lastimando doblemente a las víctimas de estos actos de ofensa. Y es una manera directa de perpetuar un mal y nos aseguramos de que los problemas continúan y finalmente nos convertimos en un pobre testimonio frente a los no creyentes. Debemos ser humildes, debemos reconocer cuando somos encontrados en una falta y debemos aceptar nuevamente el valor que representa la disciplina y la corrección para que finalmente podamos ser restaurados y podamos ser sanados en la fe. Sí, hay unos estándares que el Señor nos enseña de cómo trabajar la situación y debemos practicar, sí, hasta cierto punto la privacidad de las cosas antes de involucrar a la iglesia, pero aún así debemos afirmar que el pecado no debe tener cabida primero ni en nuestros corazones ni en nuestras acciones, ni finalmente que abunde y se enseñoree en medio de nuestras congregaciones. Que cuando hay pecado debemos reconocer nuestro corazón, arrepentirnos y permitir que la sangre de Jesucristo nuevamente nos levante, nos redarguya, nos fortalezca y nos haga, ¿verdad?, caminar nuevamente con pasos firmes y seguros en pos de Él. Podemos perdonar y podemos también aceptar la corrección. Cualquier cosa fuera de esto, podemos, ¿verdad?, estar a expensas de un desorden dentro de nuestra vida espiritual y dentro de nuestra vida como congregación. Finalmente, amados, busquemos maneras de reconciliarnos. Ahora, entendemos que muchas veces esto no va a ser posible, pero a la medida que sea sabio y a la medida que sea prudente, intentemos reconciliarnos con aquellos a quienes hemos perdonado. Y aunque hay instancias en que no sea posible, por la razón que sea, en nuestro corazón perdonemos a las personas y demos la oportunidad de arrepentirse si aún no se ha arrepentido. Y consideremos, por lo menos consideremos, conseguir o hallar formas para que haya una reconciliación. Esto, una vez más, entendemos, puede llevar tiempo y quizás las cosas en muchas ocasiones no volverán a ser como antes. Sabemos que la falta y la ofensa sucedió, pero si se rompió, alegremos y regocijemos porque el Señor siempre va a haber oportunidad para sanar aquello que se rompió. Amados, espero que estas palabras y esta reflexión les haya sido de bendición y haya ministrado a sus vidas y que sobre todo si está pasando por una situación de ofensa, preséntela delante del Señor, derrama en su corazón y pida la ayuda para que Él lo llene de amor, de paz y de misericordia y que nos ayude a recordar que así como nos perdonó todas nuestras faltas y nuestras culpas sin merecerlo, Él también nos inunde de su carácter y su capacidad para poder extender el perdón hacia todos los demás.
Los esperamos en una próxima ocasión donde profundizaremos y reflexionaremos con respecto a la palabra del Señor. Los esperamos este y todos los domingos en nuestro culto de adoración a Dios, en nuestro local de la Catacumba 4 en Levitán, Toa Baja, desde las 10 de la mañana. Nos vemos a la próxima. Un abrazo, mis amados. Dios les bendiga. Cristo te ama.